de igualdad, porque impone un régimen de libertad anticipada a extranjeros o extranjeras, adelantando su liberación de la prisión, Señor, en un contexto en el que en el fondo se está cuestionando sentencias que tienen el estatus de fallo firme, Señor, y en consecuencia irrevisable en el ordenamiento jurídico interno. Pero además, Señor, además de violar el principio de igualdad, no puede haber pues una política, Señor, que intente resolver el hacinamiento solo para extranjeros. Y aquí de fondo yo debo decir algo que ya dije, Señor, y mi oposición a este proyecto no es nueva en la Comisión de Justicia. Piedras Gordas 2, señor presidente, ha sido construido para criminalidad juvenil. Y en una visita que hemos hecho, Señor, desarrollando trabajo de representación, encontramos que uno de los penales de Piedras Gordas 2 está destinado para burgueses extranjeros. Es decir, le estamos dando, Señor, un trato diferenciado. Y ahora los queremos mandar a su país para que no purguen nada, cuando, como bien se ha dicho aquí, Señor, las normas de cooperación judicial internacional previstas en el ordenamiento procesal vigente establecen, Señor, la posibilidad de enviar extranjeros a su país de origen, pero para que purguen prisión, para que terminen su condena. Además, Señor, el problema del narcotráfico en nuestro país, y oportunamente vamos a aludir a ello si tratamos el tema de criminalidad organizada, no es ninguna broma, Señor, y el país debe estar notificado. En entrevista que he tenido con la procuradora de drogas, Sonia Medina, señor presidente, me informó justamente de una falencia del Poder Judicial en un trato, por decir, de mano blanda a narcotraficantes de alto nivel de lesividad. Y debo decir, Señor, que además en el proyecto se plantea, Señor, que es la Policía Nacional, la División PNP de Extranjería, la que será el trámite administrativo previo para la expedición de una resolución de la Dirección General de Migraciones para que esta persona pueda salir del país. Es decir, un fallo judicial firme se pone en cuestión con un proceso administrativo policial y a mérito de la Dirección de Migraciones. Es decir, Señor, el Poder Ejecutivo define a quién le da libertad, si es extranjero para que se vaya a su país o para que se vaya a su país y regrese para reproducir el circuito. Dele tiempo para concluir. Permítame, por favor. Por eso, Señor, en tanto se viola el principio de igualdad, cuestiona normas vigentes del Código de Ejecución Penal y del reglamento del Código de Ejecución Penal, Señor, en tanto se puede plantear la lucha contra el hacinamiento aplicando las normas de cooperación judicial internacional que están contenidas en el Código Procesal, este proyecto, Señor, debe ser mejor discutido y bajar a comisiones. Gracias, Señor. Agradecemos a la congresista Rosa Mavila. Tiene uso de la palabra el congresista Omar Chejade. Gracias, señor presidente. Señor presidente, no solamente está en vigencia el principio de igualdad, sino también algunos fines que conlleva la pena. Nosotros somos, por ejemplo, contrarios a la pena de muerte, incluso a determinadas penas bastante graves para hechos determinados que no revisten tal gravedad. ¿Por qué? Porque el fin tiene, y en eso creo que coincidimos con esta Rosa Mavila, la pena tiene el fin de resocializar, de rehabilitar al penado a la sociedad, llámese extranjero o llámese nacional. Entonces, quiero destacar eso en primer lugar, señor presidente. En segundo lugar, en este proyecto no se está, como se ha querido tergiversar por algunos congresistas de oposición, no se va a querer liberar a narcotraficantes. Es verdad que la política del gobierno... presidente, la congresista Mavila me pide una interrupción. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosa Mavila. Congresista Chejade, gracias, presidente. Congresista Chejade, nosotros compartimos una orientación minimalista en la normatividad penal, pero recientes estudios criminológicos, señor, hacen ver el nexo de causalidad que hay, señor, entre un burrier, que es el imputable mínimo, aparte de la microcomercialización de droga, y las bandas, señor. Un burrier no trabaja solo, un burrier, señor, es parte de un núcleo de criminalidad organizada, y en consecuencia, señor, no es exagerado decir
que los burriers no son personas pues que por su propia cuenta y riesgo incurren en la conducta de lesividad penal. Gracias, señor. Congresista Omar Chejade, continúa el uso de la palabra. Gracias, presidente. Los que hemos estudiado un poco el tema y los que somos penalistas, sabemos que incluso hay muchos burriers, que de eso se trata, porque la mayor parte de las personas extranjeras que están hacinadas en los penales son burriers que incluso son engañadas por determinadas organizaciones criminales del extranjero, llámese Europa, llámese el África o todo el circuito. Y es por ello que el gobierno, a través de este proyecto y por supuesto también la bancada fujimorista, por lo menos cierto sector, conducidos por Espadaro Phillips, tienden a tender puentes a resocializar, a rehabilitar al penado de la sociedad, llámese nacional o llámese extranjero. Esta norma, presidente, no es para narcotraficantes, es para personas que, por ejemplo, han infringido el artículo 298 del Código Penal, cuando dice que se impondrá una pena de 3 a 7 años cuando la cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída por el agente no sobrepasa, por ejemplo, 50 gramos de pasta básica de cocaína, derivados ilícitos, o 25 gramos de clorhidrato de cocaína. Entonces, son pequeñas cantidades, o en otros casos que no tiene que ver necesariamente con el tráfico ilícito de drogas. Además, presidente, hay que ver que esta norma es cuando la persona que ha sido condenada, un burrier o cualquier tipo de persona que haya infringido la ley, ha cumplido como mínimo la tercera parte de la pena. Entonces, lejos de que este extranjero continúe en un país, ajeno a su realidad, lo que se está haciendo es tratarlo de llevarlo a su país y se resocialice, se rehabilite, en todo caso, presidente, con su familia. Presidente, me pide una interrupción la congresista Solórzano. Congresista Ana María Solórzano, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, de acuerdo con lo que dice el congresista Chejade, y más aún, hay incluso cerca de 400 personas que ya han cumplido la pena pero que no se encuentran en la cárcel, que serían también favorecidas con esta norma. Ellos tampoco pueden salir del país, no están en la cárcel, pero no pueden salir porque tiene que transcurrir 2 a 4 años. Es más, los cónsules de los países justamente donde tenemos mayor cantidad de esa población penitenciaria aquí en Perú están totalmente de acuerdo con este proyecto de ley y con todo el derecho a dar obviamente la prestancia necesaria bajo las facultades de cónsul que ellos tienen. Efectivamente se habló de convenios, sí existen convenios, pero los convenios que existen entre país de Perú y otros que tenemos reos aquí en el Perú no son la mayor cantidad de población. Entonces es importante también, presidente, que esta norma se apruebe teniendo en cuenta estos índices y sobre todo la cantidad de 400 personas por la cual estos cónsules también estarían de acuerdo. La mayor cantidad de población, tenemos gente de España y Bolivia y son justamente en esos países donde no hay convenios. Gracias, congresista. Agradecemos a la congresista Solórzano. Continúa en el uso de la palabra el congresista Omar Chejade. Para terminar, señor presidente, efectivamente, y no es como se ha dicho que es para soltar en el circuito a determinados delincuentes, porque esta norma opera cuando no esté prohibido el beneficio penitenciario de la liberación condicional o de la semilibertad. ¿Qué quiere decir, presidente? Hay determinados casos por la nimiedad del delito y la nimiedad o la levedad de la pena que se acogen a determinados beneficios. Y hay ciertos procesados o condenados que se acogen, por ejemplo, a la semilibertad o a la liberación condicional y salen libres para que puedan cumplir su pena. Lo que se está haciendo es, en vez que cumpla su pena, la parte de la pena que le falta en el Perú, que lo cumpla en el extranjero. Hay que acordarse también que los delitos por tráfico ilícito de drogas, presidente, que son cumplidos por determinadas personas extranjeras, después son expulsados a su país de origen. Lo que se está haciendo de alguna manera es recortar ese tiempo para que el interno que ha sido penado, dele tiempo para concluir, que ha sido sancionado penalmente, presidente, cumpla su pena, la pena que le falta en el extranjero y pueda rehabilitarse y que pueda resocializarse. Yo creo, presidente, que, y siempre lo hemos dicho, la pena no simplemente tiene un aspecto, una función retributiva,
sino fundamentalmente resocializadora, de rehabilitación. Creo que esa es la función principal de la pena, que lo recoge la Constitución Política del Estado, la Carta Magna, la Constitución Histórica, presidente, y cómo no, nuestro Código de Ejecución Penal, independientemente de que además va a contribuir a evitar el hacinamiento de las cárceles, que el Lurigancho no tenga pues 9.000 o 10.000 internos cuando ese penal así fue construido el año 1966 para 2.000 internos o 2.000 personas, y además va a evitar un gasto adicional de personas que no necesariamente son nacionales. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos al congresista Omar Chejade. Dejamos en uso la palabra al congresista Octavio Salazar y luego al congresista Manuel Daumen. Con todo gusto, la señora congresista Cuculiza desea una interrupción, señor presidente. Congresista Cuculiza, está en uso la palabra. Gracias, presidente. Cuando tuve la ocasión de ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso anterior, yo trabajé con los embajadores de distintos países, presidente, y se llevaron a cabo los viajes de los condenados acá en el Perú a cárceles en su país. Y esto fue un éxito. Me acuerdo muchísimo de una señora ecuatoriana que había dado a luz en el penal y que a sus niños, su niña ya tenía 3 años e iba a ser quitada de sus manos y la niña iba a pasar al INAVIF. La situación de esta señora me conmovió en el alma y hablé con el embajador del Ecuador, que gracias a Dios existía el convenio. Hicimos todos los trámites y esta ecuatoriana pudo viajar a su país cargando a su hija y dejándola con su familia. Yo creo que este es el lado humano de la ley que hay que ver. No, imposible que pues un detenido que salga vaya a la calle, tampoco es así. Ahora, otra cosa, no se ha visto cuando los extranjeros salen de las cárceles que no tienen dónde ir, dónde comer, dónde hospedarse. Dele tiempo para concluir, por favor. Gracias. Y vuelven a ser mendigos. Hay el caso de 2 polacos que yo denuncié acá. Uno se murió y el otro se ha vuelto alcohólico y camina y deambula por las calles. El caso de esos 2 extranjeros que se les encontró en la Costa Verde, viviendo ahí con caridad humana. No puede tampoco tratarse así a las personas que salen de la cárcel y que no tienen dónde ir y por último no tienen ni qué hacer ni qué comer y tienen que quedarse 2 años, presidente, para firmar un libro. Eso se tiene que corregir. Una vez que sale ese extranjero, pues hombre, que se vaya a su país y que sus embajadas se encarguen de mandárselos a sus países, porque no puede ser posible que después de haberse fletado 10, 15 años de cárcel salgan a la calle para morirse como indigentes. Eso no es parte de la humanidad dentro de la ley, presidente. Gracias. Agradecemos a la congresista María Luisa Cuculiza y dejamos en uso la palabra al congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, considero que esta ley es importante para el país. Partamos nosotros de la siguiente apreciación. Los penales están atiborrados de personas. No hay una clasificación de vida. Tenemos 64.000 internos y tenemos capacidad instalada para 24.000. Entonces hay una serie de temas que es necesario que se tomen acciones. No podemos nosotros permitir que también a seres humanos se les trate como guiñapos humanos en los establecimientos penitenciarios. Hay una necesidad y las normas que se tienen que dar en tanto y en cuanto prevalezcan la falta de establecimientos penitenciarios, obviamente cuando concluya le voy a dar con todo gusto. Entonces, este tema, señor presidente, creo que esta norma es importante para poder subsanar este problema. Yo estoy totalmente de acuerdo de que el Perú tiene que tener convenios con sus pares a efectos de que las mismas reciprocidades que se den acá, poder obtenerlas también para los peruanos que se encuentran en el extranjero que hayan cometido un delito de estas naturalezas. Entonces, esto tiene que correr pues por cuerdas separadas. La Comisión de Justicia es el problema. El problema que tiene el Perú no lo tiene España con relación a establecimientos penitenciarios. A lo mejor para España el problema será que no le cause ninguna particularidad en el sentido de que tengan que realizar un convenio de esta naturaleza.
Para nosotros sí, por la carencia de establecimientos penitenciarios. Tenemos que saber al ser humano darle lugar. Está bien que cometan un delito, pero también es verdad que hay que darles, en el más sentido de la palabra, las comodidades como Estado para que ellos puedan cumplir con su condena. La realidad también, señor presidente, es que el extranjero podrá también pedir un beneficio penitenciario de semilibertad, y para salir del penal, para culminar su condena en nuestro país, con esta norma ya no quedará en el país, sino se irá a su país de origen. Entonces, presidente, yo creo que es una norma que es importante, le hemos discutido mucho en la comisión, y que va a permitir que en los establecimientos penitenciarios podamos pues ir sacando a las personas que son de otros países a efectos de poder lograr de que baje la cantidad de personas, de internos que se encuentran hoy en día en nuestros establecimientos penitenciales. El hacinamiento, señor presidente, es terrible, terrible es el hacinamiento. Basta ver los establecimientos penitenciarios como por ejemplo Lurigancho. Dele tiempo para concluir, por favor. Gracias, presidente. Lurigancho llegó a tener más de 12.000 internos, hoy en día está en 8.000. ¿Y cuánto es su capacidad instalada? 1.300 personas. Entonces hay todo un problema que hay que solucionar. En tanto y en cuanto subsista esto, tenemos que sacar algunas leyes que tengan que ir al problema para solucionar al problema, porque esa es la única forma de que podamos nosotros tener estos establecimientos con menos cantidad de personas, señor presidente, y esa es la idea. Me está pidiendo Rosa Mavila, y ya me había pedido Carla Scheffer, señor presidente, con su anuencia a las 2 interrupciones. Congresista Carla Scheffer, tiene usted la palabra. Perdón, congresista Rosa Mavila, también usa la palabra. Gracias, Carla, gracias, congresista. Congresistas, es una alienación, con todo respeto, creer que la problemática del hacinamiento carcelario se va a resolver, señor, enviando unos cuantos burgueros a su país de origen. Y yo preciso a una pregunta hecha por Yehud Simón. No estamos planteando que no puedan salir, pero que salgan a su país de origen, a purgar prisión, señor, a cumplir su mandato de condena a pena privativa de libertad, aplicándose las normas de cooperación judicial internacional. Porque qué lindo es, señor, que resolvemos el hacinamiento supuesto, liberando extranjeros con responsabilidad penal, en un contexto en que el narcotráfico es un problema, señor, vital para el país y para todo el orbe. Y de otro lado, señor, ¿por qué vamos a tener una política de tratamiento del hacinamiento solo en el caso de los prisioneros extranjeros? Señor, según José Luis Pérez Guadalupe, aunque se construyeran 2 grandes penales al año, no se resolvería, señor, el problema del hacinamiento. Para concluir, denle tiempo. Señor, hablemos con propiedad y con seriedad del hacinamiento. Si queremos resolver hacinamiento, no anulemos pues todos los beneficios penitenciarios, no incrementemos superlativamente las penas, señor, no apliquemos penas de larga duración si queremos de verdad enfrentar la problemática del hacinamiento en el país. Gracias, señor. Agradecemos a la congresista Mavila, tiene la palabra la congresista Scheffer. Gracias, presidente, gracias, congresista Salazar. Yo estoy de acuerdo en que los burriers sentenciados con pena privativa de menor a 7 años puedan ir a su país, pero a cumplir el tiempo de su sentencia en las cárceles que les corresponde de su propio país. Yo, como presidenta de la Comisión de Salud, estoy preocupadísima por el hacinamiento que existe en todos los establecimientos penitenciarios del Perú, porque son focos de infección de la TBC y el VIH, presidente. Tenemos índices altísimos en las cárceles y se sabe que de ahí hay niveles de contagio tremendos para las personas que van de visita y salen. Definitivamente acá lo que se tiene que reestructurar. Dele tiempo para concluir, por favor.
Lo que se tiene que reestructurar es el sistema penitenciario. Hacer un sistema penitenciario productivo, que se pueda rescatar a las personas. Acá no se tiene ningún programa de poder reinsertar a la sociedad nuevamente a las personas que se encuentran en los sistemas penitenciarios. Piura en estos momentos supera por 4 veces su capacidad. El penal de Río Seco, es más, no tiene médicos. Acá debe estar la Defensoría del Pueblo viendo el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en que se vive. Gracias, presidente. Agradecemos a la congresista Chefre. Congresista Octavio Salazar para culminar. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. En síntesis, mientras subsista el problema de los establecimientos penitenciarios que están atiborrados de personas y que los tratamos como guiñapos humanos aquí en el país, señor presidente, debemos tener una norma que facilite la posibilidad de que estas personas extranjeras, en cumplimiento a la ley, puedan retornar a sus países de origen. Es verdad, a cumplir el resto de la pena, obviamente. Es verdad, presidente, que nosotros debemos hacer alianzas, debemos hacer convenios con otros países, es verdad. Pero también es verdad que para otros países este problema a lo mejor no es un problema prioritario, como lo es para nosotros con el tema de los establecimientos penitenciarios, señor presidente. Quisiera, señor presidente, que vayamos al voto. Me está pidiendo luz en la palabra el congresista Reyardo. Ya he dado mis 2 interrupciones, presidente, pero si usted la acepta, con todo gusto. Tiene el uso de la palabra el congresista Renzo Reyardo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Octavio Salazar. Presidente, a mí me genera preocupación Estoy en interrupción, Yude. Me genera preocupación la norma porque efectivamente en la Comisión de Justicia hubo mucho debate al respecto. Los cabecillas de las bandas organizadas podrían utilizar también a ciudadanos extranjeros para cometer delitos, claro, hasta los 7 años, penas privativas de libertad no más de 7 años, pero podríamos tener una gran cantidad de ciudadanos extranjeros en el Perú porque se acogerían a esta norma que nosotros, de aprobar en el Congreso, les permitiríamos. Creo que el Perú es un país en donde se debe respetar el marco legal y compatriotas y ciudadanos extranjeros tienen que cumplir con las normas. Aquí lo que me preocupa es que esto le da la posibilidad a los ciudadanos extranjeros a que, acogiéndose a los alcances de la ley, pueden quedar en libertad en sus países de origen. Y eso es algo en lo que tenemos que legislar y que tenemos que preocuparnos. Me está pidiendo una interrupción la congresista Rosa Madila, pero yo estoy en una interrupción que me está otorgando el congresista Octavio Salazar. Para concluir, dele tiempo, por favor. Un minuto más, por favor, presidente. Muchas gracias. Y quiero, digamos, plantear algo importante en relación al hacinamiento. El hacinamiento no se soluciona con esta medida. Esto representa el 2%, un poco más del 2% de los 65.000 internos que tienen hoy las cárceles del país. Estamos hablando que de esos 65.000, el 60% son procesados, no sentenciados, y delincuentes primarios. Entonces, de una vez por todas, implementemos los brazaletes electrónicos, las penas alternativas. Con eso se soluciona el hacinamiento. Que no se diga que esta norma o esta ley busca eliminar o reducir el hacinamiento. Creo que ahí hay un error de interpretación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, presidente, porque podemos estar dándole podemos estar abriéndole las puertas a los ciudadanos extranjeros, delincuentes de sus países, que pueden venir al Perú, cometen delitos y se les da una puerta abierta para que puedan salir en libertad con cierta facilidad. Claro, no en el Perú, pero en sus países de origen sí. Gracias, congresista Reyardo. Congresista Salazar, para concluir. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, me está pidiendo, use la palabra el señor congresista Omar Chejade, si usted accede, con todo gusto.
Ya ha concedido usted cuatro interrupciones, así de que en la siguiente intervención... Bueno, en la siguiente, con todo gusto, señor presidente, con todo gusto. Señor presidente, si bien es cierto, estas medidas no van a solucionar el grave problema que tenemos en los establecimientos penitenciarios, pero sí es necesario que en lugar de que haya ese 2% podemos nosotros disminuir del hacinamiento que hoy en día se tiene en estos establecimientos. Ahora, para que esta gente pueda acogerse, necesariamente tiene que cumplir los requisitos de la libertad condicional. Tiene que cumplir esos requisitos para que pueda ingresar a este nuevo procedimiento. O sea, no es que a todos les van a dar, tampoco es así, tampoco es verdad. Se les va a otorgar a quienes puedan calificar para que puedan otorgársele este beneficio que... Agradecemos al congresista Octavio Salazar. Tiene uso de la palabra el congresista Manuel Dahmer y luego el congresista Heriberto Benítez. Un ratito. Señor presidente, creo que aquí hay dos conceptos distintos que se están superponiendo y que es bueno diferenciarlos para ver de qué se trata. Me parece que esta ley o este proyecto de ley tiene poco que ver realmente con el tema del hacinamiento. Ya se ha dicho las cifras que tienen que ver directamente con el hacinamiento, pero además las posibilidades efectivas de ejecución de esta ley están vinculadas más bien a la rebaja de la pena, a la rebaja efectiva, no a la rebaja normativa, sino efectiva, en la medida que, puesto en otro país, el Burrier sale inmediatamente libre. Hay normas, hay determinadas orientaciones, pero en efecto, puesto fuera del país, recupera su libertad, con lo cual internacionalmente se rebajan las penas. Aparecemos como un país que está reduciendo penas a los Burrier, que son parte, aunque no sea la parte central, son parte de un problema internacional que es el crecimiento del narcotráfico. En el momento en el cual el Perú es la principal fábrica de cocaína en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre con una norma de este estilo? Es mi evaluación, lo más probable es que vamos a tener una avalancha de gente que en sus países, en vez de suicidarse, va a venir a hacer Burrier al Perú. Todos los desocupados del mundo van a decir, bueno, ¿dónde hay un trabajo? Entonces el Perú se va a convertir en una especie de lugar de vacaciones. Ya no te van a castigar tantos años, ahora la mitad, y la otra mitad te regresas. ¿Y regresas a mano de quién? No del Estado, a mano de la misma banda que los contrató para que sean Burrier. Creo que en ese sentido este proyecto de ley no está midiendo